Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la meditación de la mañana, en la carta que escribió, el Sefer que escribió Rav Shaul a Filemón. Bien, estamos en el Pasuk 13 y dice así: yo quisiera retenerle conmigo. Habla precisamente de este varón que el Eterno, quien es bendito, le había permitido encontrarlo, hablarle de la verdad, y él había hecho su conversión, Onésimo. Y entonces dice al respecto de él: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, en la proclamación del mensaje de la promesa de redención. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de imposición, sino voluntario. Esta situación, como ya habíamos comentado, pareciera que Onésimo había escapado de su servicio a Filemón, y consecuentemente de alguna manera se encontró en la cárcel con Rav Shaul, y en esa condición Rav Shaul, ya saben que donde quiera que iba proclamaba y proclamaba y proclamaba la unicidad del Eterno sobre todos los gentiles y a los judíos acerca de Mashiach Yeshua. Entonces, para los gentiles era doble proclamación: una, el uno y único Dios Altísimo, y desde luego el enviado, que era Yeshua. Pero en este caso, este mensaje de la redención era proclamado por él en las prisiones a donde se encontraba, y pareciera ser que esto dio como resultado que se encontrara precisamente a este varón, Onésimo, y consecuentemente hiciera su conversión. Aquí habla y dice que era un hombre muy servicial y que le servía en las prisiones, pero dice: no quisiera yo, o no quise yo quedarme con él, o que se quedara conmigo, sino que tuviera la anuencia, en este caso de Filemón, para que esto se diera en orden. Esto es algo muy importante, porque si algo, fíjate que lo de menos es que se hubiera quedado, como dice Rav Shaul, pero sin embargo hay una cosa muy importante en el judaísmo que se llama ética. Y Rav Shaul no podía llevarse entre los pies esta situación de pedir la anuencia en este caso al amo de Onésimo, que era Filemón, y que se quedara ahí con él y que le siguiera sirviendo, cuando él sabía que era un siervo que había escapado de la autoridad de su amo, que era Filemón, y que consecuentemente tendría que regresar. Era lo correcto que regresara, y que consecuentemente si Filemón daba su anuencia, entonces Onésimo regresara y le sirviera, pero no encima de la autoridad que tenía Filemón. Y esto es algo muy importante, porque te voy a decir que una situación muy importante es el que nosotros que respetemos estos principios, y este principio de autoridad, de no pasar por encima de ninguna autoridad. No podemos pasar por encima de ninguna autoridad. Si yo tengo padre, y estoy en casa, estoy obligado a estar bajo la autoridad de mi padre y de mi madre. Si yo soy empleado, tengo la responsabilidad de estar bajo la autoridad de mi patrón o de la empresa en la cual yo laboro. Si tengo un maestro de Torah, no hago yo lo que quiero, sino siempre estoy bajo la autoridad del maestro de Torah. Esto es muy importante. Es muy importante porque, como vamos a ver, tiende una línea de fuerza y de bendición extraordinaria. Por lo tanto,
hay mucha gente que es muy independiente y está bien por un lado, pero ser independiente es una cosa y no respetar la autoridad es otra cosa. Nosotros podemos tomar disposiciones, decisiones, pero hay situaciones donde nosotros debemos consultar a nuestros padres, debemos consultar a nuestro patrón, a la empresa, debemos consultar acerca de cosas y no tomar la autoridad que no nos corresponde. Y esto es precisamente lo que estaba aconteciendo aquí con Rab Shaul y Onésimo al respecto de su servicio. Bueno, pues sabes que yo no me puedo quedar contigo, vas a tener que regresar allá con Filemón, y si Filemón da la anuencia, bueno, pues entonces regresarás y me apoyarás acá en el servicio que estoy dando. Pero no podía de ninguna manera, incluso dice, pues ahí te mando a avisar que aquí está y todo bien y me está sirviendo, y entonces ya pues el otro ni modo, pues ya está allá y está sirviendo. No, esto fíjate que es interesante porque le comunica, le manda esta carta, seguramente incluso posiblemente en mano del mismo Onésimo, y le dice el acontecimiento, lo que había pasado con él, que se había convertido. En la carta vamos a ver que ha cambiado el estatus de Onésimo al respecto de Filemón, y hay cosas muy bonitas aquí en esta reflexión y en esta carta, lo iremos viendo poco a poco. Pero en este caso, como podemos mirar y ver, es un principio ético y un principio de autoridad que no podemos brincar de ninguna manera. Entonces, si hay una situación donde el discípulo ha aprendido de su maestro, por ejemplo, que tiene una situación que tiene que dar un pidión de fe, él ya lo aplica por sí mismo. No, tiene que buscar la autoridad de su maestro y consultarlo para que le diga si sí, si no, o qué otra cosa podría dar o hacer. Entonces, ¿por qué? Porque tú al hacerlo, entonces estás tomando tu propia autoridad. Es decir, estás brincando la autoridad de tu maestro. Y por el otro lado también no es informar, o más bien avisar, sino la persona tiene que pedir el consejo de su maestro para que el maestro le diga sí, puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Por qué? Piensan que porque se conoce, porque ya el maestro les enseñó ciertas cosas, ahora ya hay libertad. Eso no, porque se pierde la autoridad. ¿Y saben qué pasa? Que cuando la persona hace las cosas sin consultar a su maestro, pierde la autoridad, y las cosas se habían venido dando en base al conocimiento que se da, por la falta de la ética, por la falta de sujeción, por la falta de consulta, se pierde la autoridad. En este caso, Rab Shaul, y aquí está el punto, Rab Shaul no quería perder y no podía perder la autoridad. Si algo te da la autoridad es la esencialidad de la palabra, que en este caso la ética, que es la sustancia de los mandamientos. Y en este caso, si Él está enseñando que haya una autoridad sobre nosotros, si Él está enseñando que esa autoridad tiene dominio sobre todo, Él tiene que aprender a sujetarse a la autoridad. Y en este caso, aun cuando en el caso de Filemón era un hombre que era su discípulo, desde luego, podía él tomar, como lo menciona, esta decisión. Sin embargo, no la toma. Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque sabe que eso sería una violación al principio de autoridad. Y esto es algo, mis amados, que aún a veces, si solamente se te dice no lo hagas,
o no hagas tú tus cosas por ti, sino consulta, se ve como que, ay, no, ¿y para qué le voy a consultar si ya sé lo que tengo que hacer? No, eso no es por eso, no es porque el maestro se sienta uyuyuri y más importante, no, sino porque es un principio de autoridad que todo maestro y todo talmid debe respetar, y en este caso aquí estamos en presencia de esta situación. Y Rab Shaul nos está enseñando que él era un hombre que se sujetaba a la autoridad. En ese caso, la autoridad no que estaba, Filemón no tenía autoridad sobre él, pero Rab Shaul reconocía la autoridad que tenía Filemón sobre Onésimo, y por esta razón él no podía tomar decisiones sobre él porque había otra autoridad sobre él. Y entonces eso es lo interesante de todas las cosas. Al final del día, como conclusión, el hecho de que una persona no se sujete a la autoridad, pierde la autoridad. Ese es el principio y la esencia. Una persona que no se sujeta a la autoridad, pierde autoridad. Es decir, no se da nada. Ejemplo, una persona que ha recibido y que tiene autoridad sobre demonios, el hecho de que por alguna razón no se sujeta, eso causa que los demonios no se sujeten. Eso es así. Una persona que no respeta la autoridad pierde esa autoridad. Y en las consecuencias y en las cosas de la vida pierde esa autoridad. En lo práctico, en lo empírico de la vida se pierde la autoridad. Y por esas razones, mis amados, esa es la razón principal por la cual nosotros debemos respetar la autoridad. El fundamento es ese. Midad que neget midad, medida por mi deidad. Yo respeto la autoridad, tengo autoridad. Yo no respeto la autoridad, lo alem, entonces pierdo la autoridad. Entonces, el Eterno a través de Mashiach Yeshua nos dio autoridad, nos dio ciertos principios que nos otorgan ciertas situaciones y áreas de influencia y de autoridad. Pero si nosotros no estamos sujetos, escúchelo bien, si nosotros no estamos sujetos al Eterno, a Mashiach, nuestro maestro, a nuestros maestros, entonces eso causa que nosotros no tengamos autoridad. Y esta autoridad se refleja incluso cuando tú oras por los enfermos. Si tú oras por un enfermo que está en cama y tiene cualquier padecimiento, si tú tienes autoridad, seguro que algo va a pasar en la vida de ese hombre. No es nada más orar. Ay, oro, que Dios bendícelo y sánalo y pum. No es eso, sino que cada vez de que una persona que tiene autoridad, algo pasa en la vida de esa persona. Pero también, si no se tiene la autoridad, cada vez de que la persona ora no pasa nada. Entonces, de ahí la importancia de la autoridad y la sujeción a nuestras autoridades superiores. Entonces, es importante esto y mantener esa situación, que es un principio ético y que consecuentemente tiene que ver con el hecho no solamente de sujetarse al maestro de Torah, sino que en todos los ámbitos tú respetes la autoridad. ¿Sí? Respeta a tu patrón, respeta a la empresa, respeta a tu padre, respeta a tu madre, etcétera, etcétera. Tú debes respetar la autoridad. Que estés muy bien. Shalom, shalom.